Bueno, como acaban de escuchar algunos, varios, Daniel me mandó las notas hace ya harto rato, pero no las habíamos subido a Finis, así que Daniel la está cargando ahora a Finis. Ya, yo por mientras voy a explicar el laboratorio y vamos a trabajar en equipos, ¿sí? Ya, las funciones continuas. Ya, este laboratorio es sobre la batimetría del fondo submarino. Quise hacer un laboratorio un poco distinto porque, en mi opinión, últimamente en los proyectos me han copiado y pegado los laboratorios en el desarrollo del proyecto, lo cual no es verdad y no se debiera hacer. Ya, entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo utilizar funciones de varias variables para graficar de cierta forma el fondo submarino. ¿Ya? Entonces, las funciones continuas de dos variables asumen valores extremos en dominios cerrados y acotados. Esto quiere decir que puedo calcular el máximo y el mínimo a una función de dos variables. ¿Ya? Podemos reducir esta búsqueda de estos valores extremos. Una función de dos variables puede asumir valores extremos solo en los puntos fronteras del dominio o en los puntos interiores del dominio, donde las primeras derivadas parciales se anulan o donde una de ambas derivadas no existen. Sin embargo, la anulación de las derivadas en un punto interior, x sub 0, no siempre indica la presencia de un valor extremo. La superficie, que es gráfica de la superficie, que es la gráfica de la función, podría tener la forma de una silla de montar justo en el x sub 0 y cruzar su plano tangente en ese punto. Esto quiere decir que vamos a calcular y vamos a querer encontrar los máximos y los mínimos de ciertas funciones. Para determinar los valores extremos locales de una función, vamos a buscar los puntos donde la superficie tiene un plano tangente horizontal. ¿Ya? Es decir, donde en la superficie existe un plano tangente totalmente horizontal. En tales puntos vamos a buscar los máximos locales, los mínimos locales y los puntos sí. Acá hay algunas definiciones de qué significa ser un máximo local. Ser un máximo local significa ser el más grande para todos los puntos del dominio cercano. ¿Ya? Ser un mínimo local es ser el valor más pequeño para todos los puntos del dominio en un dominio cercano. Una vez que yo encuentre, la idea es encontrar los máximos y los mínimos. En cálculo diferencial, ¿cómo encontraban los máximos y los mínimos? Derivaban y después ¿qué hacían? Derivaban. ¿Qué cosa? Igualar a 0. Derivaban, igualaban a 0 y eso les daba el candidato máximo o el candidato mínimo. ¿Cómo comprobaban que ese candidato fuera efectivamente un máximo o un mínimo? ¿Cómo verifico que el candidato a máximo o candidato a mínimo efectivamente sea un máximo o un mínimo? Era derivando otra vez, no me acuerdo, ¿no? ¿Qué cosa? Derivábamos otra vez para ver si era mayor a... Una segunda vez. Efectivamente, Diego, ¿no? Sí. Ya, efectivamente calculaban la segunda derivada. Y con la segunda derivada, determinaban si era un máximo o un mínimo. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. ¿Cuál es la diferencia? Una función de dos variables, cuando la derivo, ¿cuántas derivadas tiene? De dos variables, cuando la derivo, ¿cuántas derivadas tiene? La primera derivada, ¿cuántas? Dos variables, dos derivadas, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Entonces, esas derivadas las vamos a almacenar en un vector que se llama vector gradiente. ¿Ya? Ahí le faltó una f, eso debería ser... ¿Están viendo la pantalla o no? Sí.
Entonces, algo pausé, parece que fue la grabación. No, la Se ve grabación solamente el sigue. PDF, profe. Sí, sí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces faltó la F. Entonces vamos a calcular el gradiente en ese punto, ¿sí? Y luego vamos a igualar el gradiente a 0. Pero como el gradiente es un vector, lo voy a igualar al 0 vector. Es decir, voy a calcular el gradiente y después lo igualo a 0. ¿Quiere el gradiente, Vale? ¿Quiere el gradiente de F? ¿Cuál es la definición del gradiente? ¿Alguien por ahí? ¿Fabián? ¿No? ¿Quiere el gradiente de F? El resultado de las derivadas. Efectivamente, el gradiente de F es un vector que tiene acá la derivada de F con respecto a X, coma, la derivada de F con respecto a Y. Entonces voy a calcular el gradiente que tiene la información de las dos derivadas y lo voy a igualar al 0 vector. ¿Vamos bien hasta acá? Ese es el primer paso. Entonces calcular el gradiente, igualar el gradiente a 0 y voy a encontrar los candidatos a máximos y los candidatos a mínimos. Una vez que yo encuentre mis candidatos a máximo y candidatos a mínimo, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada, que está aquí escrito, para determinar cuándo un punto es máximo, cuándo un punto es mínimo, pero también puede pasar la situación que el punto no sea ni máximo ni mínimo, sino que más bien sea un punto silla, o sea, un punto donde existe un plano tangente, pero no es ni máximo ni mínimo. ¿Cuál es el criterio? Bueno, si la segunda derivada es menor que 0 y la segunda derivada y estas derivadas de acá son mayor que 0, entonces va a ser un máximo. Si en cambio pasa esto, va a ser un mínimo, y si pasa esto, va a ser un punto silla. ¿Ya? Es decir, el criterio no es concluido. ¿Ya? Experimentalmente, y aquí es lo que vamos a hacer hoy día, se ha determinado que la batimetría del fondo submarino está modelada por z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 10.000, donde x es la coordenada este y la coordenada norte y z la profundidad del lago. Sus unidades de medición están en kilómetros y el punto de referencia utilizado es P de 0,0. Quiero que primero determinen el dominio de la función a vano, ¿sí? Considerando que no tiene sentido que el borde del fondo submarino, ¿sí?, no limite con la superficie. Quiero que realicen un gráfico en 3D de la superficie, de la batimetría, y que encuentren los puntos críticos de la función f de x, y. Para eso van a utilizar variables simbólicas y el comando diff, que hace referencia a las derivadas. Luego van a determinar si los puntos críticos eran máximos o mínimos. Y luego van a repetir el procedimiento, pero ahora para la siguiente función que aparece ahí escrita. Entonces, primero, a mano me determinan el dominio. Tengo conectados, tengo al Daniel, así que hay 15, voy a hacer 5 grupos, todos los grupos de 3. ¿Todos los grupos de 3? De 3 personas. Profe, ¿no podemos ocupar los grupos de proyecto? ¿Por qué? ¿Cuántos son ustedes? ¿Y quién más? Y ya, ¿pueden armar los mismos grupos de proyecto? ¿Pero y cómo van a trabajar con la Fabi? Estamos trabajando con Fabi, porque este era online. Sí. ¿Y ahora cómo van a trabajar con la Fabi? ¿Se me pregunta? Por ya empiezan a trabajar. Dejé la sala abierta, ustedes se empiezan a meter a las salas. ¿Quién se meterá? ¿Ah? Yo no. ¿Tú te metes? No quedamos. Ya, vamos.
Chicos, Daniel, por mientras necesito que vayáis pasando asistencia, pero la asistencia, como siempre, cuenta estar conectado y compartiendo pantalla. ¿Ya? Ok. Eh, Profe, aparte, es un tema aparte, subo las notas de inferencia también, que tengo en laboratorio 1. sí, sí, súbela. Ya acá. Ya están subidas las de vectoriales, así. Ya, gracias, Daniel. Ya, ¿quién no tiene grupo? Ya. La sala 1 ya está lista. ¿Quién es Cecilia Duque? ¿La Javi? Pero pregúntale. ¿Aló? Ya. Ya, pues chicos, vamos armando los laboratorios. Astrid, te voy a asignar un grupo. ¿Qué? Consulta ya. Claro, el tema de siempre. Estamos hablando con el grupo de WhatsApp de acá. Que existe la posibilidad de cambiar la hora del lunes. Porque hasta se todavía no están subidas. Parece que nos estamos echando el ramo. Por favor, por favor. ¿Tenemos? Sí, considere. Tenemos el lunes. Creo que no. Le regalamos 20 puntos en el último control. ¿Cómo? ¿No escuché? 20 puntos le regalamos en el último control. Regalamos. 7. 7. ¿De dónde viene? ¿De dónde salieron esos puntos? Supuestamente los que Yo no lo vi. ¿En qué momento me regalaron 20 puntos en mi segunda ronda? Yo no recuerdo la razón. De hecho, cuando se dijo, Yo creo que se refiere a que había un punto que era demasiado sensible. ¿Quién hacer esto? Un 3-7. ¿Y tú? 2-7. O sea, los 20 puntos que te regalamos son los que nadie tiene menos de un 2.7, todos partieron con 2.7. ¿Dónde está ¿Todo los el otros? te quedó mal? Existe la 1 y la 2. La 1 estaba anulada, la dimos con buena a todos. ¿La 2? La 1. Entonces, perdí 10% de la 1 porque la 2 la dejé con la estabilidad, más o menos. No, te dimos los 20 puntos, no perdiste el tiempo. Entonces la segunda que hiciste la hiciste mal. Porque ya la tercera no la hice. No. Por eso, entonces la segunda. Ya. Hay que no me Ya. registrarlo. Necesito ver. Pero, chicos, a ver, primero silencio. Déjenme armar los grupos de laboratorio y después lo podemos hablar, terminamos el laboratorio. Como este laboratorio estamos todos en el mismo horario, porque no hay dos secciones. ¿Terminamos 10 minutos antes? Ah, no, esta es estadística. Después estoy preguntando. Pero Hablemoslo por el disco. Pero yo creo que no, porque. O sea, yo lo puedo cambiar, pero yo tengo que seguir pasando material. Yo no puedo hacer tres y ejercicios. entre más pasa materia, más se torna el control. Porque en estadística yo perdí 4 clases. Sí, porque son todos los feriados. Entonces, déjenme terminar acá. Ok. Astrid, te va a meter al grupo del Fernando y el Fabián, ¿ya? No, yo lo que no, son. No, pero si no, pues ya metemos a leer, no. Dame un minuto que me están llamando. Sí. Ya, Diego no tiene grupo, ¿cierto? Pero habla bien. Yo, profe, soy con el Vicente y Lucas. No hay ningún Vicente. Ah, no, no está conectado. Lo estamos comunicando para que se conecte.
Ya, Lucas, Jeremy. ¿Con quién ¿Sí, profe? trabajas? Me estaba coordinando con los chiquillos de los otros laboratorios con los que estaba haciendo. Pero Daniel se consulta con Vargas, ustedes. ¿con quién trabajas? Es que el Jeremy tampoco tiene grupo, no entiendo qué están haciendo. Ya, van a trabajar los que quedan acá porque no puedo. Déjenme, chicos, ustedes comiencen a trabajar. Sí, ¿por qué? Ah, Javi, nos dieron la nota del laboratorio 2. Sacamos 6. Profe, parece que se van a cerrar las salas que creo. Sí, lo que pasa es que me faltó una sala y no la puedo crear ahora porque cuando armé la sala habían 15 personas conectadas y ahora hay más de conectados los que llegaron tarde. Entonces había armado una cantidad de salas y ahora no me alcanzan esas salas. Aparte que Ok. me voy a tirar al grupo que está acá en la sala y ellos son 3 en la sala y 1 online. Entonces están conectados a Zoom también. Profe, ¿Sí? cuando haga la sala, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Ale, lo que pasa es que todavía vi que me llamaste 2 veces, pero todavía no he podido armar las salas porque hay gente que no tiene grupo. Sí, ¿Sí? tranqui. Ya. Entonces, ya pues. Ya, van a trabajar el Diego Curimán, el Lucas, el Jeremy y el Daniel Vargas. Si alguien no sé si Fabián, el resto, ahí quedó. ¿Ya? Después nosotros le vamos a mandar un correo a las personas que no se conectan para indicarles en qué grupo deben trabajar. Perfecto. Me voy a tirar tu sala, Ale. Daniel, ¿te acuerdas cómo graficar funciones de varias variables? ¿Cómo hacer estos Ah, gráficos? ahora sí, dígame, ¿qué cosa, profe? ¿Te acuerdas cómo hacer esos gráficos de superficie? Algo. Con el Si me mesh. si me deja como buscar unos 5 minutitos, encuentro algo. Ya, dale, búscalo y después te está llamando el grupo del Fabián, del Fabián Urra. Ok.
Daniel, perdón, yo estaba muteado. No se preocupe. Ya, ¿qué me estabas diciendo? No, no le había dicho nada, pero justo le iba a decirle de que para utilizar el comando surf, ¿Sí? en el tema de MATLAB, primero hay que crear una grilla. Sí, mira, compárteme pantalla si querés y yo te voy mostrando. ¿Le comparto pantalla? ¿Sí? Ok. ¿Mirar el dominio? Sí. Ya ahí estoy compartiendo. profe. Sí, sí. Justo eso, Daniel, mira, anda a optar. Acá estoy. Ya, perfecto. Pero primero te voy a pedir el control remoto. Espérate. Tienes que definir el valor de x. Entonces yo voy a decir como x igual a menos 100, 2.1, 2.100. Defino el valor de x, defino el valor de y después hago el mesh script, porque si no, no va a tener a qué cosa hacerle la grilla. ¿Sí? 2.1, 2.100. Ah, sí, sí, de hecho cuando uno no define las variables, Ah, no había visto define tu como un mesh script. estándar. No había visto tu mesh script, perdóname. Sí. Sí, Sí, no había visto que tenía el mesh grid adentro, o sea, el estándar adentro de eso. Ya, perfecto. Entonces acá hay que hacer lo mismo, lo único que cambia es esta función. sí, esa es la que daría el enunciado como tal. Y el dominio es la proyección de la superficie en el eje, en el plano. Entonces acá el dominio termina siendo la proyección, pero en el plano, como si yo proyecto la superficie en el plano. ¿Sí? Sería O como sea, la sombra, por así decirlo. como la sombra de la superficie. Ahora, lo que van a graficar ellos ahora es más o menos así, es como un cono, entonces no tiene sombra hacia abajo, va a tener sombra hacia arriba, porque el plano va a estar aquí arriba. Entonces, por eso el dominio va a ser ese de ahí. Ya. ¿Sí? El dominio sería entonces el área. Ya, súper. Sí, pues, pero no es el área, porque el área es un número, el dominio es la región. A todo esto, profe, Dime. dio las instrucciones de entrega. No, pero son siempre las mismas, como el informe, el código es hoy y el informe es el próximo miércoles. ¿Y hasta qué parte tienen que avanzar con el código hoy día? La Para decirle a superficie los grupos. completa que se vea de esta manera. Vale. Van a intentar, vamos, todo programando se va. Vale, ponle punto y coma porque si no te va a pasar eso. Como aquí le pongo punto y coma. Que ahora ponle stop control. Ya, a eso ponle punto y coma. No, al Messi también. Ya. ¿Cuánto me dio la opción? Punto y coma. Control. Sí, pues todo programa. ¿Todo programa? Todo programa. ¿De verdad? Sí, porque no hay nadie que pase sin programar. O sea, lo tomamos por el programa. Otros no es eso. Ya, ponle punto y coma en Messi, y es porque hay muchos valores. Es porque son muchos puntitos. Pusiste muchos acá. Si no es 100. Vale. Ah, sí, sí. Mira, pusiste muchos puntitos. Sí, pues son caletas de muy alta la matriz. Como son tantos, se llega a ver negro. Son muchos rectángulos. Sí, son muchos Entonces, rectángulos. Bájale un poco. Pero Pero no necesariamente le tienes que bajar así, ¿vale? Porque así lo que estáis haciendo son los mismos, pero en un espacio más pequeño. reducido, claro. Y entonces, ¿cómo le separé la distancia entre estos puntos? Aumentando rango como el número. Aumentando acá. El 1, cambiando. Sí, cambiando, aumentando eso. Poner sí. Si sabemos, no. No, dice algo. No, porque entra más. ¿Más? Tiene que verse guardado. Ojo, en el eje Z, ¿qué quiere graficar? En el eje Z tiene que ser hasta el 0, porque estamos pensando que el plano es la superficie. Entonces en el eje Z estamos de graficando ahí. No estoy graficando, ya tenéis hasta 1 contiene bajo las 4, entonces ya estamos hasta el 10.000 para arriba. Ya, y entonces nada más.
Pues ya pasó el. Acá está la línea, como la línea marina, ¿cierto? Por así decirlo. Eso, más o menos. Ese es el borde marino. Se está graficando por arriba. ¿Sí? Lo estoy graficando para arriba también, entonces no me interesa esa parte. Entonces, hay que arreglarlo. Vean cómo lo pueden hacer. Hola, digamos. El Z. Hola Vicente, estás conectándote al laboratorio. Ya comenzamos hace una hora. Sí, profe, le pido disculpas, pero es que estaba un poco ocupado, que estoy solo con mi hermano chico. Ya, le voy a asignar un grupo entonces. No sé si me puedo meter a algún otro grupo o ¿A cuál grupo? al de Lucas, Daniel y Germán. Pucha, justo ese no, porque ya son 4. Sí. Pero mira, el Germán está en un grupo donde está Bastián Cuevas, Daniel Evias, Germán Morales. Puede Y ingresar a ese grupo o puede ingresar al grupo 2 que está Fabián Urra, Fernando y Astrid Valentín. Esos son los y dos grupos de 3. ¿A cuál de los dos? al del Germán. Ya, súper. Déjame. Ahí te asigna el grupo, ¿ya? Yo, profe. Si hacen un axis para hacer como esa tabla que se vea solamente la parte que ustedes quieren, No se baja todos. búsquenlo. A ver. ¿Qué es esa respuesta? No sé. ¿No la factura? No está manejando. No, también sirve. Sí, no, no, sí, no importa todo. Pero cómo se usa el Axis. ¿Cuál? El Axis. Una forma de mostrar, según lo que dijo el otro, es una forma de hacer cartita y mostrar solamente lo que quieres. Mostrar solo lo que tú quieres mostrar. Que no se vea de que se pase arriba. Pero se va. Señor. ¿Sí? Ah, pues me voy. Lo que estoy cachando del Axis. Pero el Axis hay que poner. Fijamos la axis. ¿Sí? Baja un poco. ¿Hay algún ejemplo de cómo se fija la axis? Por ejemplo, le hacen un gráfico, baja un poco más. Debe fijar una axis. Ya.
Profe. Ya, ahora sí. Te mando a otro grupo. El Fabián Urra justo me iba a preguntar algo y no alcanzó a llegar. Profe. Dime, Profe. dime, ¿no me escucháis? Sí, sí la escucha. Ah, Que ya, no sé si había pasado algo. ¿no? Como me había hablado por WhatsApp. Ah, no sabía dónde estaba y para ver si te había, porque te quité el anfitrión para entrar a un grupo. Que alguien se conectó tarde. Ah, ya. Por favor, No, no, devolver. estaba justo en el grupo, en la No, sala llegó 4. la persona tarde. Ya, justo ahí te dejé de nuevo como anfitrión y el Fabián Urra tenía una duda. Sí, sí, de hecho, sí, de hecho, justo le dijo, profe, y usted se fue. Sí, pues me fui como que no caché, es que ya había apretado el botón de salir. Ya, Ya, pero ahí deben estar esperando, profe. ya, te dejé a ti de anfitrión, entonces anda tú a ese grupo ahora. Ya, acá. Ya, lleva ahí. Entonces. Ya.
Perdón, se me silencia el micrófono, me di cuenta que estaba silenciado. Ya, ahora sí. Ya, sí, ahí no me escucho con rebote. Sí, profe. Chicos, suban lo que tienen. Denme un minuto para mostrarles cuál era la idea. Sébate, ¿puedes conectar a Zoom con ese computador? Abre Zoom, tiene la aplicación descargada. Ya, dice más o join. Ya. Y anota este número. No, un minuto. 950-2775. Ya. 9616. 9616. 16. Da lo mismo el nombre. Entra y comparte pantalla. Profe, creo los buzones, ¿cierto? Sí, Daniel. Profe, quería preguntarle algo, pero no era con respecto al laboratorio. Chicos, perdón, no sé qué pasa con este computador que se me pone en mute. No sé si entendieron ¿Expliqué la figura? No explica No, nada, profe. profe, no se Esta escucha figura nada. tenían los chiquillos inicialmente, que es la gráfica, pero la idea es que se vea como un fondo submarino que limita con la Tierra. Por lo tanto, ¿sí? No me interesa graficar lo que está sobre el z igual 0. ¿Ya? Y cuando los chiquillos le agregan el z-lim o el x o el axis, se ve el gráfico como lo estaban mostrando delante. Los códigos no se entregan hoy día, y así se ve cuando le agregan el x-lim. El mismo gráfico, no le hicieron nada más que agregar un z-lim. ¿Sí? Los códigos se entregan hoy día. Yo entiendo que tienen que tener avances, ¿sí? No desarrollados completamente, porque por ejemplo en tu grupo, Fabián, ustedes tenían el gráfico anterior, pero les falta solamente agregarlo para tener este gráfico. Pero también habían avanzado con las derivadas calculando los máximos y los mínimos. ¿Sí? Ok, dame un minuto, Vane. Daniel Gerias, me ibas a decir algo. Sí, profe, era con respecto a la presentación de proyectos que teníamos con mi grupo. Daniel, espérame. ¿Me puedes repetir que parece que tengo el computador en silencio porque los chicos también están en un Zoom? Sí, Sí, dale. sí, era con respecto a la presentación que teníamos como grupo de proyectos. Dale, perfecto. Queríamos saber si nos podía, no ¿Lo sé, hacemos ahora? Dime. si tiene tiempo o si no, que nos envíe las preguntas por correo, no sé. Porque Ya, básicamente es el mismo video. Sí, no, el mismo video. Si el video, como les dije, no lo iba a ver Sí. de nuevo, sino que me falta solo hacer las preguntas. Claro. Yo les dije que lo iba a hacer hoy día. ¿Quiénes son? Soy yo, Daniel Evias, Diego Curimán, Bastián Cuevas, Germán Morales. Creo que ellos nomás son en cálculo vectorial. Profe, La Cata nosotros tampoco, Ledesma no está. profe, nosotros tampoco nos ha hecho las preguntas. Ya, entonces les voy a mandar por correo. Déjenme organizarme. Hoy día voy a reorganizar la presentación a medio semestre y se las voy a mandar por correo porque no está dando el tiempo para hacerla en clase. Ya, profe, ¿Sí? por fin. Ya. Profe, respecto a eso, yo tengo prueba, entonces no sé si va a dar como un tiempo y si me envía las Sí, preguntas cuando tenga no, les prueba. voy a avisar con anticipación. Tal día te va a llegar la pregunta. Tienes tanto tiempo para hacerlo. Ya, bacán. Ya. Gracias. No, no es que yo les mande la pregunta y ustedes tengan que estar todos 24 horas pendientes del correo a ver si se las mandé o no. ¿Ya? Ya. Súper. Eso, chicos, hablamos entonces, que les vaya súper. Suban lo que tienen. Dime. El código de hoy día se envía lo del gráfico, lo de las derivadas y los puntos críticos.
No hay que Yo hacer con la que 5. tengan el gráfico como acaban de mostrar los compañeros me conformo. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Hoy día actualizo YouTube y las notas del iPad. Bastián. Daniel, ¿pasaste asistencia? Sí, estoy anotando a las personas que están. Ya, acá está la Vane, el Sebarroyo y el Mauricio. ¿Ya? Ya, ¿A quién es, chicos. profe? La Vane Gómez, Sebastián Arroyo y Mauricio Filkenstein. Así es, ¿no? Sí, y Mauricio. Ya, listo. Ahí están todos anotados. Ya, súper. Hablamos, chicos, que les vaya bien. Chao, chao.